Saludos y muy bienvenidas, muy bienvenidos otra vez. En esta oportunidad voy a socializar la guía de estudios sociales y cívica de séptimo grado. Primero escribir la fecha, luego la información de la tabla. Dice unidad número 1, el medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica, semana 5, repito, de sociales, séptimo grado. Contenido pues, ecología y población de El Salvador y Centroamérica, la contaminación ambiental, la deforestación y la erosión. Una vez que he tomado nota de esa información, pues te invito a que veas el video de este enlace para ampliar un poco los conocimientos y vas a ver que está muy pero muy interesante y es bueno crear esa conciencia ambiental para detener un poco la contaminación que poco a poco pues está degradando la biodiversidad de la flora y la fauna también. En el primer momento tenemos el inicio, actividad número 1, la contaminación en El Salvador. Primero vas a observar las imágenes para desarrollar esta actividad. Si tenés la oportunidad de poder imprimir, recortar y pegar, hacelo. O por supuesto también podés dibujar. Y en base a esas imágenes vamos a responder, ¿qué sabes sobre la contaminación ambiental? Pues o polución. A la contaminación ambiental también se le llama polución. Es la introducción de sustancias y otros elementos físicos en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. Y ahí podemos visualizar pues la cantidad de humo, ya la calidad del aire pues ya no es la misma y la contaminación del agua, ya sea de los ríos, riachuelos, quebradas, el mar mismo, y pues la biodiversidad que existe pues en ese hábitat pues se ve deteriorada y muchas de las especies pues mueren. Una vez que has completado esa actividad pasamos al desarrollo y dice actividad número 2, población en El Salvador, contaminación, deforestación y erosión. Indicaciones. Lee el texto población en El Salvador y contaminación. Subraya los elementos que consideres más importantes de la lectura. Cuando dice subraya, básicamente se te está haciendo la invitación a que hagas un breve resumen o una síntesis de la información más importante, de la información más pertinente, para poderla escribir en tu cuaderno de apuntes, en tu libreta de apuntes. Le doy lectura de la siguiente manera. Población en El Salvador y contaminación. El Salvador es un país pequeño, muy poblado y con la mayor densidad demográfica en el continente. Para 2016, la encuesta de hogares y propósitos múltiples, EHPM, reportaba una población total de 6.522.419 habitantes a escala nacional en El Salvador, en el pulgarcito de América. Eso es en El Salvador, pues la población, repito, 6.522.419 habitantes sobre una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados. Del total de la población, 4.026.826 personas, que es el 61.7%, residían en ese momento, en el año 2016, por supuesto, en el área urbana y solamente 2.495.593, que representa el 38.3% en el área rural. En el área metropolitana, por ejemplo, San Salvador, habitaban 1.773.557 personas, que eso representa el 27.2% del total de la población del país y el 44% de la población urbana. La densidad demográfica superaba los 300 habitantes por kilómetro cuadrado a escala nacional, alcanzando más de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado en el departamento de San Salvador, que es la capital de El Salvador, y sobrepasando los 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En mexicanos, por ejemplo, 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En Soyapango y 13.000 habitantes por kilómetro cuadrado en Cuscatancingo, todos municipios del área metropolitana de El Gran San Salvador. Y ahí pues la fuente tenemos MAR 2017, Informe Nacional sobre el Estado del Medio Ambiente, y podemos encontrarlo en la página número 29.
La contaminación, estas definiciones de los conceptos, pues es bueno que también tomes notas en su cuaderno de apuntes. Dice, es la presencia de sustancias químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las condiciones naturales. ¿Y qué es un contaminante? Es toda materia, elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados físicos que al incorporarse o actuar en alguna en el agua modifica su composición natural. Ahí pues yo lo tengo subrayado, pero si tú quieres pues seguir escribiendo, pues hazlo. Los contaminantes más importantes son los microbios, los nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, aceites y sedimentos. El calor también puede advertirse en, o convertirse en un agente contaminante al elevar la temperatura del agua. Por supuesto, pues la calor también arruina alimentos, por eso no tenés que descuidarte de ello. La contaminación es principalmente ocasionada por los seres humanos y puede provenir de, bueno, voy a leer eso porque los principales contaminantes no son los animales, no es la flora tampoco. Dice, la contaminación es principalmente ocasionada por los seres humanos, por ti, por mí. Por eso tenemos que desarrollar esa conciencia ambiental y detener esa contaminación en la medida posible que tú y yo evitemos la contaminación, pues vamos a estar aportando un granito de arena para mantener un mejor ecosistema y tener una mejor biodiversidad o diversidad en las especies de la fauna, de la flora, eh, todo eso. Vertidos urbanos son los que se generan como producto de las actividades domésticas, agricultura y ganadería. Las actividades agropecuarias producen contaminación con el empleo de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas. La industria, aquí viene, pues. Según el tipo de industria, se producen distintos tipos de residuos. Este tipo de contaminación se genera cuando no se cuenta con sistemas de tratamiento de vertidos o los que existen no cuentan con la capacidad suficiente para depurar. Y luego tenemos los desechos sólidos provenientes de la industria y de las actividades domésticas que son depositados directamente sobre las fuentes de agua o bien arrastrados por la lluvia. Lamentablemente, pues ahí van también los residuos que salen como aguas negras, por ejemplo. ¿Y a dónde va a parar todo eso? Pues a un riachuelo, y todo eso pues va a parar al mar. No tenemos todavía la capacidad de poder transformar esas aguas negras a aguas que no sean tan contaminantes. ¿Y de dónde fue extraída esa información? Pues fue extraída del MARN en 2014. Y ahí tenemos páginas de la 2 a la 5. Y pues en el cierre tenemos la actividad número 3, relaciones entre población y contaminación ambiental. Indicaciones. Con base en el texto anterior y a la lectura, erosión y deforestación, desarrolla la siguiente actividad. Elabora una gráfica sobre los índices de población en El Salvador y explica su relación con la contaminación, la erosión y la deforestación en el medio ambiente. Pues interesante. Y ahí está el texto que vamos a darle lectura, erosión y deforestación. La erosión es el proceso de arranque y arrastre de la porción superficial de los terrenos por medio de un agente dinámico como el agua, el viento, el hielo o los cambios de temperatura. Este proceso puede evitarse al limitar o eliminar la práctica de desmonte y quema de residuos de los cultivos, cuyo principal impacto es la pérdida de suelo fértil y de su cubierta vegetal, así como la contaminación de las aguas, sin contar el riesgo de incendios. Así que tener mucho cuidado, evitemos también la quema indiscriminada. No es necesario ponerle fuego a la basura o ponerle fuego, digamos, a un arbusto por ahí, porque en estos tiempos, pues, de verano, el viento, pues, es uno de los elementos muy peligrosos también a considerar. Cabe subrayar que la quema de restos vegetales empobrece la tierra y perjudica a la atmósfera, acentuando el efecto invernadero. En cambio, al eliminar prácticas como el sobrepastoreo
es decir, el exceso de animales o el pastoreo intensivo y continuado en un terreno, se reduce la desaparición de la vegetación y beneficia al crecimiento de las plantas. De lo contrario, cuando el ganado pasa largo tiempo en una misma área, esta pierde la capacidad de renovación de la vegetación. Ahí pues tenemos la fuente, también Marne Minet 2011, y lo podemos encontrar en las páginas pues 8, 18 y 21. Luego pues la deforestación es la acción de hacer desaparecer las plantas forestales. Esta situación, sumada a las prácticas agrícolas inadecuadas, trae como consecuencia la erosión. Debido a esto, la tierra se vuelve infértil y carece de los nutrientes orgánicos para producir frutos. Además, se vuelve árida y seca. En Centroamérica, estas condiciones de deforestación y erosión ocasionan un proceso de degradación y agotamiento de los recursos naturales. Fuente, pues ahí tenemos MINED, Estudios Sociales y Cívicas, del séptimo grado, colección Cipotas y Cipotes, página número 32. Entonces, en actividad se va a elaborar una gráfica, puede ser una gráfica de barra vertical o puede también ser una gráfica circular. En este caso tenemos una respuesta sugerida. Y pues la población urbana en El Salvador, pues ahí tenemos que en ese momento del año 2016 rondaba los 4.026.826. En el área rural la población rondaba los 2.495.593 habitantes y pues en algunas áreas de San Salvador pues la población sobrepoblado, por cierto, en algunos municipios de San Salvador, haciendo un total en ese momento del 2016, básicamente, 6.522.419 habitantes en el pulgarcito de América, El Salvador. Entonces, en base a esa gráfica, pues hay que interpretar y pues hay que también emitir algún tipo de conclusiones para también detener, tomar conciencia y detener la contaminación. La sobrepoblación que existe en El Salvador es uno de los factores que incide fuertemente en el problema de la contaminación, erosión y deforestación. A mayor cantidad de habitantes, mayor contaminación, pero la población, o sea, todos y todas, necesitamos tener esa conciencia ambiental, contaminar menos, reciclar, hacer uso apropiado del recurso hídrico que es el agua, etcétera, etcétera. Además, pues, evitar la deforestación. En lugar de deforestar, mejor sembremos más árboles, porque los árboles nos van a dar una calidad, digamos, de vida, al menos en el área donde están esos árboles, mayor frescura. Estos transforman el dióxido de carbono en oxígeno y pues el viento, la brisa, pues va a ser un poco más limpia, más pura. En la medida que aumente la población en el país, las necesidades de supervivencia de estas causarán un mayor consumo de los recursos naturales. Por ejemplo, en el Gran San Salvador, pues se concentra el 27.2% de la población total a nivel nacional. Esto quiere decir que la calidad de los recursos naturales en esta región está siendo más utilizados más utilizado y por ende más contaminado debido al alto índice poblacional que representa toda esta área de la zona central del país. Agregando esto, pues el agua ya en los próximos años pues no va a ser suficiente y se va a ir haciendo un poco más escasa o no va a ser suficiente para suplir las necesidades de cada familia, de cada hogar. Luego tenemos ahí una pregunta, dice, pregunta a un familiar qué tipo de contaminación es la que más afecta a su localidad. Ahí por supuesto va a ser en base al lugar donde tú vivís y pues preguntarle a un familiar que esté adulto, porque él sabe dónde hay contaminación en tu municipio, en tu pueblo, en tu comunidad. Y pues aquí hay un pequeño ejemplo, tipo de contaminación, pues ahí pues Colonia Quezaltepeque, edificio de Mineda, Santa Tecla, La Libertad. Historia del problema. Hace un año, en la entrada de un pasaje de la comunidad, la alcaldía decidió ubicar un contenedor de basura que está generando problemas para la población en general. Bueno, si colocan un contenedor de basura, entonces los habitantes van a ir a depositar la basura ahí.
¿Y qué es lo que se siente cuando se pasa cerca de un lugar donde van a botar basura? Pues se siente un hedor, un mal olor, pues que lo que se quisiera, pues, es pasar lo más rápido posible, porque hasta otro tipo de animales andan ahí también buscando, dándole vuelta a la basura. Y pues la explicación de la problemática, desde que la alcaldía ubicó el contenedor de basura en la entrada del pasaje, se puede observar promotorios de basura que afectan a los residentes de la comunidad directamente con problemas de salud y a su calidad de vida. Por supuesto, pues, ¿cómo se va a hacer si se vive ahí cerca de ese lugar donde están tirando la basura? Pues no se puede hacer mayor cosa. Pero sí, se puede ir a denunciar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Y la propuesta de solución, pues la comunidad debe organizarse a través de una DESCO, a través de una directiva y redactar una carta dirigida al alcalde del municipio para que les resuelva el problema del promotorio de basura y reubique el contenedor a una zona menos poblada para que no afecte a los habitantes de la comunidad. Por supuesto, pues eso debe ser ubicado en un lugar donde no hayan habitantes, donde no hayan viviendas y así pues no van a perjudicar directamente a los pobladores. Esta es la socialización, señoritas y caballeros de séptimo grado, de la materia de estudios sociales, semana número 5. Espero que sea de mucha utilidad. Saludos y nos vemos en la próxima.